Primero que todo agradecer al grupo, a los compañeros y a las compañeras de la cátedra Michel Foucault por el espacio, ¿no? Ya hemos como comentado anteriormente que está como siendo un espacio súper interesante, productivo para compartir nuestros trabajos y nuestros avances. Entonces, nada, agradecer la presencia y bueno, contarles un poquito que es un trabajo que elaboramos con algunos compañeros de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y se enmarca en un proyecto de investigación doctoral que estoy realizando, un doctorado en Ciencias Sociales, y que básicamente tiene que ver con tratar de preguntarse cuál es la relación que hay entre Estado y territorio, ¿no? En términos generales, pero en términos particulares entre Estado y sectores populares, ¿no? Lo que uno podría denominar a grandes rasgos como sectores populares, pero específicamente barrios críticos, ¿no? Una pregunta por la forma en que el Estado ha venido como entendiendo, interviniendo también en muchos sentidos a estos sectores que de un tiempo a esta parte han venido siendo como calificados en términos de barrios críticos. Y en términos más específicos todavía, este texto que elaboramos con Fariela Barca, con Francisco Álvarez, Rodolfo Hidalgo y Felipe Castro, es una reflexión breve. Ustedes vieron que es un texto cortito, pero es una reflexión o un conjunto de preguntas acerca del problema de la violencia en los territorios, ¿no? Calificados como críticos. Ya lo voy a comentar, pero de alguna manera el Estado dejó de hablar de sectores populares para referirse a estos territorios y ha comenzado entonces a elaborar toda una nomenclatura distinta para entenderlos, para trabajar, digamos, sobre estos territorios, y el nombre que justamente ha venido, digamos, como cobrando más popularidad es el de barrios críticos. Entonces, un texto cortito que lo voy a leer, ¿ya? Para que luego pasemos a la conversa, a las preguntas y al debate, digamos, que es lo más interesante de la instancia. Entonces, nada, comienzo con la lectura. No son pocas las voces que en los últimos años han alertado sobre complejos acontecimientos experimentados en los sectores populares de las grandes ciudades del país, los que se presentarían como signo de que las cosas en los territorios no andan bien. Prontamente serán las instancias del Estado las que con más fuerza demostrarán una preocupación política al respecto, alertando, sin embargo, de un verdadero cambio de escenario. Si por mucho tiempo los sectores populares se identificaron con procesos de organización política, con ocupaciones de terreno en sectores estratégicos de la capital o con procesos de erradicación urbana, hoy los territorios se caracterizarían por otras formas interiores, por ser escenario de otras prácticas y marcos para otras relaciones. La actualidad de nuestros sectores populares se sostiene insistentemente desde el Estado, no serían la del barrio pobre, la del poblador, ni siquiera sería la realidad de las poblaciones, sino la del barrio de alta complejidad, la del barrio vulnerable, la del barrio prioritario o la del barrio crítico. Nombre propio este último que ha sostenido un importante régimen de gobierno en el contexto neoliberal. Si bien es cierto que el discurso gubernamental contemporáneo incorpora factores sociales para comprender lo ocurrido en los sectores, no es menos cierto que el foco de preocupación siempre termina situado en otro lugar, en el lugar de la violencia y del daño, en el lugar de la inseguridad y el menoscabo. Según este tipo de discurso estatal, al interior de los sectores críticos no dejarían de suscitarse prácticas de violencia interpersonal, violencia de pareja, violencia entre bandas de una misma zona geográfica, violencia hacia la niñez y entre los jóvenes, violencia hacia la comunidad, violencia en las escuelas o violencia en los espacios públicos. Se trataría, según la mirada del Estado, de una violencia cotidiana que terminaría minando las posibilidades de bienestar para los habitantes, impidiéndoles mejorar sus condiciones de vida. Como se dice desde distintas instancias gubernamentales, ¿no? Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o también como se indica desde la Fiscalía Nacional,
Un barrio calificado de esta manera se caracterizaría por desarrollar violencias entendidas como patrones conductuales, como normas de conducta. Se caracterizarían por encaminar formas de resolución de conflictos, de resolución de problemas, siempre desde la violencia. Se caracterizarían también por desplegar una descalificación constante del otro. Se caracterizarían también por ser territorios con profundos problemas de confianza interna entre los habitantes. Y se caracterizarían, por último, por desplegar violencias estrechamente vinculadas con la infracción a la ley. La violencia y su correlato, la inseguridad, aparecen así en la mirada del Estado como consustancial a los territorios. Aquellas no serían un conjunto de acciones que emergen de cuando en cuando al interior de los sectores, sino más bien como un patrón conductual, como una regularidad, como una norma transversal que no distingue actores, edades o espacios, fundamentalmente porque coparía todo su interior. En privado, la resolución de problemas se desarrollaría con tanta violencia como en público, y en los sectores cotidianos de esparcimiento se desplegaría también tanta violencia, tanta agresión como en los espacios institucionales. Padres e hijos, vecinos y vecinas, profesores y estudiantes, amigos o cercanos, conocidos o desconocidos. Cada uno a su manera encarnaría, promovería y reproduciría formas relacionales en que el daño, la agresión y el menoscabo del otro aparece como natural, como una forma de lo inevitable. La lista de barrios afectados por este tipo de situaciones en nuestro país y que por lo mismo comenzarían a ser objeto de preocupación política, por lo menos desde el año 2000 en adelante, dista de ser menor. Es la población La Legua y Aníbal Pinto en la comuna de San Joaquín, es el Castillo en La Pintana, es la población La Victoria, es Santa Adriana y José María Caro en Lo Espejo, es Lo Amor en Cerro Navia, es Yungay en La Granja, es Aquelarre y Las Torres en Peñalolén, Calor Ursúa, Bajos de Mena, es Parinacota en Quilicura, es La Chimba en Recoleta. Barrios todos, sectores todos que de vez en cuando aparecen en los medios desde donde se enfatiza justamente y casi siempre su peligrosidad como barrio crítico. Ahora bien, nos interesa remarcar un aspecto importante de la perspectiva en la que se sostiene el decir sobre los barrios críticos desde el Estado, a saber, que siempre se trata de contrarrestar lo que podríamos denominar como violencias directas localizadas al interior de sectores estrictamente delimitados. Es decir, que siempre el desafío para el Estado estaría en intervenir un conjunto de prácticas consideradas como dañinas y que en general se expresarían a nivel interpersonal dentro de una zona barrial específicamente calificada como crítica. En este sentido, toda violencia visualizada por el discurso del Estado sobre los sectores siempre es aquella violencia del cara a cara, una violencia directa expresada en los encuentros cotidianos de los habitantes y que en general los tiene por protagonistas. Ellos aparecen siempre como causa y como efecto de la infracción, del daño, como principio y fin de toda agresión. De este modo, víctimas y victimarios siempre coinciden con el hábitat cotidiano de los territorios gubernamentalmente delimitados. Interacciones inadecuadas, se dice, entre padres e hijos, entre profesores y estudiantes, entre narcos y vecinos o vecinas, entre niños y jóvenes. Cada uno de ellos a menudo involucrados en formas relacionales que menoscaban y dañan al otro. Desde aquí, agresor es quien intimida al habitante en los espacios comunes del barrio, quien asalta a un vecino para hacerse del consumo diario, quien alardea de su poder armado disparando noche tras noche. Y por su parte, objeto de la violencia sería el habitante que no siente seguridad
en su propio entorno. Aquel que teme a una bala perdida, el que no puede disfrutar tranquilamente en la plaza del barrio, en fin, violentado es aquel que debe cruzar la calle por haber identificado a un sospechoso acercándose. Ahora bien, nos preguntamos desde el equipo de investigación, ¿qué supone hablar sobre los territorios de la manera que el Estado lo ha venido haciendo en los últimos años? Vale decir, colocando énfasis en una violencia que solo se remite a las relaciones interpersonales entre los habitantes y que solo las localiza en emplazamientos particulares. ¿Qué está a la base de un discurso total cuando lo identificado explícitamente como problemático, como peligroso o como foco de inseguridad remite siempre a interacciones próximas desplegadas a escala de lo barrial? ¿Qué supone este conjunto de enunciados gubernamentales cuando el cúmulo de conflictos experimentados en los territorios siempre es visibilizado como problemas de confianza entre los habitantes, como asunto de convivencia interna o como una cuestión relativa a un supuestamente deficiente capital social de los pobladores? ¿Qué implicancias tiene, en definitiva, un discurso que ha definido la violencia de los barrios críticos como patrón conductual, como una norma casi natural de las prácticas desarrolladas en su interior? Seguramente que un análisis pormenorizado de la relación amplia entre Estado y territorio no podrá soslayar una interrogación que problematice cada una de estas cuestiones. Por nuestra parte, sin embargo, avanzaremos aquí indicando que lo enunciado por el Estado no deja de ser problemático, complejo en ese sentido, toda vez que se inscribe en una perspectiva llena de ausencias y desconsideraciones siempre muy convenientes para sí, ¿no? Es decir, ausencias y desconsideraciones siempre muy convenientes para la misma racionalidad gubernamental. En primer lugar, identificamos en los discursos de Estado sobre violencia una suerte de amnesia o desmemoria sobre diversos procesos históricos que han debido experimentar los territorios hace ya bastantes años y que de alguna manera son procesos que insisten en aparecer en el presente. Es una falta de memoria, diríamos, en la medida en que, en la medida en que para el Estado todo ocurre como si los territorios no tuvieran su propia historicidad, como si no contuvieran dentro de sí una temporalidad de la cual depende su propia conformación como sectores populares. Es decir, en primer lugar, identificamos una falta de memoria por parte del Estado. En segundo lugar, se visualiza en los discursos gubernamentales una ausencia importante de consideraciones sobre la dimensión institucional implicada en la vida de los barrios. Cuestión relevante, puesto que se trata de una dimensión vinculada las más de las veces al mismo Estado y sus aparatos de gobierno. Es decir, en segundo lugar, una ausencia de consideraciones o de interrogaciones que tienen que ver con la vida institucional que se desarrolla al interior de cada uno de estos territorios considerados como críticos. En tercer lugar, se aprecia en los discursos de Estado la ausencia sobre consideraciones más bien estructurales y que en tanto que tal es una dimensión que atraviesa la producción y la reproducción de condiciones materiales y simbólicas de existencia de los territorios en diferentes lugares del país. Es decir, en tercer lugar, se identifica en estos discursos gubernamentales acerca de la violencia una omisión, por decirlo de alguna manera, casi completa, de cualquier relación acerca de cuestiones más bien estructurales que afectan a los propios territorios calificados como críticos. Pero el decir sobre los barrios críticos que hemos venido interrogando a propósito de la cuestión de la violencia no se presenta en realidad como un simple discurso entre muchos,
pues se inscribe, en todo caso, en una racionalidad de gobierno. En este sentido, la escritura de los enunciados examinados bien puede ser considerada como parte de un régimen de sentido que posibilita un marco para la administración de la vida política en ellos. Dicho en breve, son textos instrumentos, tecnologías de gobierno para el soporte de unas determinadas relaciones de poder en los territorios. Pero si el lugar de la escritura sociopolítica en realidad es siempre el lugar de lo otro, como lo dijo Foucault en algún momento, es justamente lo otro del barrio crítico aquello que emerge en el discurso del poder, aunque éste mismo no lo pueda percibir. Todo ocurre como si fuera su misma escritura la que boicoteara su intento de dominio del fenómeno, su intento de gobierno, mostrando no solamente sus inconsistencias, sus fisuras, sus paradojas, sino también la miseria de una mirada que se presenta como soberana. Pero ¿qué sería en ese sentido lo otro del barrio crítico que se deja ver al interior de esta escritura gubernamental? Si lo mismo, entre comillas, ¿no? De un barrio calificado como tal es siempre aquello que remite a la violencia interior, al daño interpersonal entre habitantes, al déficit de confianza entre vecinos y vecinas o a la mala convivencia, lo otro de sí no sería más que la violencia de un Estado que se actualiza sistemáticamente en los territorios, puesto que los habita. Ya no la violencia interior de las relaciones entre los mismos habitantes, sino la exterior, la violencia institucional de una fuera gubernamental que interviene los sectores en nombre del adecuado convivir, en nombre del buen vivir desde el punto de vista del Estado. Se entiende, en este marco, que sobre la violencia de los barrios, en realidad el Estado no puede decir nada como no sea a condición de nombrarlos de una manera particular, de una manera particularmente otra que en todo caso no cesa para nosotros de descalificarlos al presentarlos siempre como barrios amenazantes. Se comprende también que de la violencia en los territorios la gubernamentalidad no puede sostener nada, como no sea a condición de dejar sin interrogación crítica las formas y dispositivos institucionales que han pasado a ser parte del paisaje cotidiano de los territorios, como la policía, por ejemplo, en muchos de ellos. En fin, se entiende que de la violencia en los barrios, en los sectores calificados como críticos, el Estado no pueda indicar nada como no sea a costa de retrasar siempre más cualquier consideración acerca de condiciones estructurales del desarrollo para determinadas poblaciones, tal como ocurre con una invisibilización constante de la desigualdad de ayer y de la desigualdad de hoy. Por ello, consideramos que no habría que suponer nunca que frente a las situaciones de violencia identificadas por el Estado se encontrarían actores privilegiados que por naturaleza, técnica o política, estarían en posibilidad de brindar armonía y buena convivencia, paz y tranquilidad a los sectores, ni que frente a la inseguridad o a la desconfianza efectivamente percibida por los habitantes, las dinámicas gubernamentales provocarían de suyo el abrigo de la protección, el cuidado y la seguridad. Pues violencia, pero también intervención y comunidad, incluso convivencia, perfectamente pueden ser los modos de nombrar una violencia a otra, un ejercicio de dominio a otro, sobre todo cuando los intentos de imprimir paz a los barrios coquetean muy cercanamente con el deseo de pacificar en realidad todo conflicto. O bien, como lo sostiene Chamayú, con el deseo de generar una verdadera cacería de pobres.